¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Senador Guillermo Tamborrell Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República. Diputada Rosy Orescu, presidenta de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados. Distinguidos colaboradores del Gobierno Federal, señora Isabel Miranda de Wallace, representantes de organizaciones no gubernamentales, diputadas aquí presentes, diputados, senadoras, senadores, señoras y señores, bienvenidos todos a esta residencia oficial de Los Pinos. La verdad es que creo que todos hemos sido testigos de un testimonio verdaderamente impresionante, que desde luego espero que este y muchos testimonios puedan sacudir la conciencia nacional de un problema verdaderamente dramático que está entre nosotros y que es la trata de personas. Así que si está esta persona, esta muchacha con nosotros ahora, no sé si está o no, pero donde quiera que esté, pues le envío un saludo muy cordial de admiración, de felicitación, de gratitud también, pues por el coraje, por el valor, por lo que ha significado para ella, y también de felicitación por haber cambiado su vida, y simplemente a ella y a todas las mujeres, a todos los hombres o mujeres que son objeto de trata de personas, particularmente a las y a los menores de edad, les reitero que desde aquí vamos a seguir peleando con todo por deshacernos de la lacra del crimen organizado en México, que también abusa y tanto de tantas vidas y de tantas personas inocentes. Bienvenidos pues, y qué bueno que nos reunimos para promulgar el decreto con el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución General de la República para combatir precisamente la trata de personas en nuestro país. Yo creo que este es uno de los delitos que más ofende y que más daña la dignidad humana. El que cada día criminales sin escrúpulos se dediquen a robar niños, a plagiar jovencitas, jovencitos, a arrebatarlos del amor de sus familias, muchas veces con violencia, para obligarlos a pedir limosna en las calles, a trabajar de sol a sol en trabajos inhumanos, a prostituirse, a soportar golpes o maltratos, a venderse al mejor postor sin importarle su suerte, a secuestrarlas. Se trata de gente sin moral, sin escrúpulos, que lucra de la manera más miserable y más indigna con el sufrimiento y el dolor. El testimonio que acabamos de escuchar pienso que es un ejemplo desgarrador de lo que significa la trata de personas. La historia, pues estremecedora, es la verdad, de una mujer que, como ella nos platicaba, fue engañada con muchas promesas de sueldos muy altos, de viáticos, de un mundo, como dijo ella, fantástico, para finalmente esclavizarla, no dejarla comunicarse con nadie, obligarla a drogarse, a prostituirse. ¿Y cuántos casos habrá de esos? ¿Cuántos casos vemos incluso a nuestra vista en la proliferación, por ejemplo, de giros negros en muchas ciudades de la República, en pueblos o en ciudades grandes, que a través de la corrupción fundamentalmente se ponen estos establecimientos donde se prostituye a muchísima gente? Ahora nos damos cuenta cuánta de esa gente estará además enganchada de esa manera, con falsas promesas, abusando de su condición migratoria dudosa, abusando de su condición de menor de edad, atemorizándolas, amenazando a su familia o a sus hijos. ¿Cuántas miles y miles de mujeres estarán en esos tables, en esos antros de mala muerte, en esos giros negros de mala muerte, que por cierto es donde se conecta también el crimen, es donde se perpetra la violencia, es donde se distribuye la droga, es donde está precisamente el infierno del poder del crimen organizado? En este caso tan concreto, tan claro, que nos ha sembrado a todos de
pues del infierno de la explotación sexual que, insisto, en la que deben vivir miles de mujeres. Hoy una mujer valiente nos comparte su testimonio y su valentía para superar el dolor y salir adelante. Y como esa historia, muchas otras ocurren, por desgracia, todos los días en México y en todo el mundo. Ella narraba incluso un lugar específico cerca de aquí y evidentemente cuántas y cuántas personas verdaderamente, independientemente de quien ejerza su derecho y su libertad, cuántas mujeres estarán precisamente esclavizadas de la misma manera como hoy hemos escuchado este testimonio. Son historias pues que dejan a miles y miles de personas con huellas físicas, psicológicas, emocionales muy duras. Y también habrá que preguntarnos cuánta gente termina perdiendo la vida por un hecho violento de sus propios captores, por un hecho violento de clientes o quien frecuenta esos lugares, por una sobredosis inducida por sus propios explotadores. ¿Cuántas de esas vidas están precisamente agotándose entre nosotros sin que quizá tengamos una cabal conciencia de la realidad? La trata de personas, pues, es un delito que merece el repudio de la sociedad y la acción decidida, la acción enérgica de todas las instituciones del Estado. La reforma que hoy promulgo representa un avance de la mayor importancia, porque con ello no solo ponemos el problema en su justa dimensión constitucional, sino que abrimos la puerta para contar con mejores leyes que nos permitan combatir este fenómeno de una manera mejor coordinada, más ordenada y regular la actuación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Yo reconozco a las y a los legisladores que participaron en el diseño de la iniciativa. Me uno al reconocimiento de la diputada Rosy Orozco que hemos escuchado. Sé que ella ha impulsado vehementemente este tema junto con otro grupo de legisladoras y de legisladores, y a todos ellos, a todos ustedes, verdaderamente les felicito. La reforma, además, tiene también la impronta de un valioso esfuerzo de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas aquí presentes, y todas las personas que desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, desde la academia, han trabajado intensamente para hacer posible esta reforma. Hoy quiero destacar algunos aspectos para comprender de qué se trata y cuál es su importancia. En primer lugar, se modifica el artículo 19 constitucional. ¿Para qué? Para incluir el delito de trata de personas entre aquellos delitos por los cuales los jueces deben declarar oficiosamente prisión preventiva cuando el imputado está siendo procesado. Es decir, no son de los delitos de que ahí te dejo para la fianza y a ver cuándo me vuelves a ver, juez. Es un delito donde se establece la prisión preventiva en el proceso. Con ello se reconoce constitucionalmente el enorme daño que este delito hace a la sociedad y sobre todo se evita que quienes están acusados de participar en la trata de personas evadan la acción de la justicia. En segundo lugar, se reforma el artículo 20 de la Constitución para que quienes han sido víctimas de trata de personas tengan garantizado constitucionalmente el resguardo de su identidad y de sus datos personales. Esto es muy importante. El testimonio que acabamos de ver y de escuchar es un testimonio que protege la identidad, porque la persona que ha escapado de las redes de los criminales naturalmente corre un riesgo importante. Y qué importante es también que esa persona pueda darnos su testimonio, no solo a la autoridad judicial o ministerial, sino a toda la sociedad mexicana sin que corra riesgo su persona. Y creo que eso debe ser algo que se generalice y la reforma precisamente garantiza el derecho a la reserva de identidad. Esto es fundamental, pues, porque va a ser más fácil la denuncia como lo queremos. Porque si son miles de personas, miles de mujeres, todas ellas tienen miedo de sufrir una represalia. Y si le abrimos paso a la protección de su identidad, ese miedo podrá hacerse a un lado y podremos tener todas las denuncias que debemos de tener para perseguir este
repudiable delito. También se establecen, desde luego, medidas para garantizar para preservar la seguridad personal durante el proceso penal. Abrirá más posibilidades a las víctimas para su reinserción social, precisamente para no ser estigmatizadas en el proceso de su reinserción social, para que los prejuicios tan abundantes y tan lamentables en nuestra sociedad no pesen e impidan que una persona pueda reincorporarse a la sociedad y simple y sencillamente sea como cualquier otra ciudadana o como cualquier otro ciudadano. Este es un punto en el que vale la pena detenerse. Muchas veces quienes caen en las redes de los tratantes de personas no solo sufren las vejaciones sin cuento de esta nueva clase de esclavitud, sino también son víctimas también de la incomprensión de la sociedad, una estigmatización, precisamente un señalamiento que produce absurdamente rechazo, y más absurdo todavía cuando escapan o son liberadas de esa condición. Así que no podemos permitir que eso suceda, y además de la preservación de la identidad, tenemos que hacer un enorme esfuerzo cultural para evitar una doble victimización de estas personas. En tercer lugar, se modifica el artículo 73 de la propia Constitución para darle facultad al Congreso de la Unión a fin de que expida una ley mucho más detallada en materia de trata de personas. Hoy existe un ordenamiento federal, que es la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, así como leyes estatales que contemplan diversas definiciones y mecanismos para enfrentar este delito. Sin embargo, los grupos criminales, los grupos del crimen organizado transnacional, que lo mismo trafican migrantes que drogas, que personas o que armas, están metiéndose cada vez más activamente en la trata de personas. Están, como ella misma nos decía, aprovechando el Internet, enganchando jovencitas, jovencitos de secundaria o de primaria incluso, fascinados probablemente con esta maravilla que la tienen las redes sociales, de un contacto personal mucho más franco y mucho más ágil, que no se da con la misma facilidad en el trato persona a persona, y el enganchar a estas muchachas, a estos muchachos, es un acto vil, aprovechando pues el poder de la tecnología. Ahí también tenemos que hacer una labor enorme, particularmente los padres de familia, para advertir a nuestros hijos de los peligros que están precisamente en el uso indiscriminado de las redes sociales. No solo uso indiscriminado, sino que desde luego hay que usarlas y sacar todo el provecho que tengan ellas, pero también el evitar precisamente que la trata de personas se pueda generalizar precisamente a través de estos mecanismos. Así que a través de la Internet, los grupos están extendiendo sus redes, ampliando sus actividades y también evadiendo a la autoridad. La reforma constitucional le da al Congreso un plazo, 180 días, para que expida una nueva ley general que contemple la trata de personas como materia concurrente entre la Federación, los estados y los municipios. Y con esta nueva ley todos estaremos obligados a actuar y ninguna autoridad podrá alegar "no me toca a mí" o cerrar los ojos frente a este terrible delito de trata de personas. Este es un proceso que ya lo habíamos tenido, por ejemplo, al regular el delito de secuestro. Con esta reforma y con la ley general que el Congreso expedirá, vamos a dotar al Estado mexicano de las mejores herramientas jurídicas para hacer frente a este flagelo. Y vamos a fortalecer las acciones que ya hemos tomado, como por ejemplo el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la campaña Corazón Azul, que hay que aclarar, es una campaña que está impulsando la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial. Estamos colaborando con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hay que aclarar porque luego... Otro tema es el que en el propio Consejo de Seguridad Pública, en el que se reúnen todos los gobernadores y los secretarios del Gabinete de Seguridad, acordamos perseguir especialmente 5 delitos entre todos. Robo, que es el más común de los delitos, más del 80% de los delitos que se cometen en México es robo, secuestro, extorsión, homicidio y trata de personas. Lo más importante, amigas y amigos, es que
como escuchamos en el testimonio que nos ha precedido, estas medidas le van a dar voz a las víctimas de un delito que está ahí en las comunidades, pero que muchas veces no se ve o no se quiere ver. Honestamente, amigas y amigos, hay que reconocerlo entre todos. Hasta antes de que se fuera generando esta dinámica de denuncia del delito de trata de personas, hasta antes de estas reformas a las que me he referido, la verdad era un delito que parecía desapercibido en la sociedad. Yo creo que millones y millones de mexicanos no se imaginaban, ni se imaginan todavía que eso ocurra. Gente que va a, pues no sé, que está en contacto o que acude a muchos lugares donde se prostituye a estas personas y que se ignora la realidad de esclavitud que están viviendo atrás. ¿Cuántos? Miles y miles de casos en una sociedad que está aún insensible a la gravedad de este delito. Necesitamos romper esa cortina, esa venda que nos está ocultando a los mexicanos una realidad delictiva que está enfrente de nosotros y que necesitamos verla y denunciarla entre todos. Con esta reforma le estamos dando herramientas a los ciudadanos, le estamos dando herramientas a las víctimas para que denuncien y denuncien de manera segura. Les estamos dando garantías para que los delincuentes no puedan aprovechar el tiempo del proceso penal para tomar represalias contra ellas o ellos. Es una reforma, amigas y amigos, que significa una nueva luz de esperanza para miles de personas que han sido encadenadas por los delincuentes y que hoy exigen una sola y medular cosa, que es justicia, fin a la impunidad, particularmente en este delito. Señoras y señores legisladores, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores, la trata de personas tampoco es un delito que pueda verdaderamente ser plenamente descrito con la frialdad de la estadística, porque es hablar de vidas truncadas, hijas que nunca se vuelven a ver por sus padres, que no saben dónde están, historias desgarradoras de esos papás o de esas mamás que buscan sin encontrar nunca a sus hijas, familias quebradas por el dolor, la angustia, criminales que utilizan como cosas a personas inocentes, en fin, es una situación que a mí como presidente de la República, como mexicano, como padre, pues me indigna totalmente y me duele como ser humano profundamente, y creo que todos compartimos ese sentimiento. Hay una reforma hoy, que se promulga hoy, con la que se da un paso fundamental hacia un mejor futuro. Se reconoce la gravedad del problema en nuestra sociedad, se toman las acciones necesarias para encararlo, para combatirlo y para resolverlo. Pienso que México entero debe unirse en contra de la trata de personas. Sé que las legisladoras y los legisladores de diversos partidos políticos que impulsaron tan importante reforma también estarán muy atentas y muy activas y muy activos impulsando la legislación ordinaria a la que hace referencia la Constitución. Así que sé que vendrá esa reforma legislativa a la cual estaré atento. También las instancias del Poder Judicial, a partir de esta reforma, sé que capacitarán y sensibilizarán a su personal para brindarle a las víctimas toda la atención y la protección que merecen en una situación. Y especialmente quiero hacer un llamado a toda la sociedad, amigas y amigos, para que participemos de manera activa en la erradicación de este mal que causa tanto dolor. Que cada mexicana o cada mexicano de bien, que afortunadamente somos mayoría en el país, denuncie cuando sepa que hay algún lugar en donde se está abusando o explotando a mujeres, a migrantes, a niños, a jóvenes, a personas con discapacidad incluso. Que debemos crear un frente común para ponerle punto final a la trata de personas en México. Y ese frente no se agota en las instancias policíacas o ministeriales. Ese frente comienza en las calles, en los barrios, en las comunidades, en las familias. Así que agradezco nuevamente a quienes hicieron posible esta reforma, que hoy la podamos promulgar. Agradezco la presencia de todas y de todos ustedes
en este acto y les convoco a que sigamos luchando fuertemente por construir un México de leyes libre de la sombra de delitos como el de la trata de personas. Un México de libertades, un México seguro, un México fuerte por tener instituciones fuertes que defiendan eficazmente a los ciudadanos inocentes. Y sé que unidos todos vamos a construir ese México con justicia. Muchísimas gracias.